En realidad hay que pensar que, repito, y va a ser mi consigna, los peruanos merecemos más. Y hay ciertos ámbitos de nuestras vidas en las que ofrecemos más, en que recibimos más. Y creo que a veces mucho más de lo que merecemos. Y Alberto Isola es un gran ejemplo de lo que significa un compromiso con una actividad y con otorgarle a todas las personas que quieran instruirse, que quieran ir al teatro, que quieran recibir cultura, un trabajo durante 50 años de calidad. Alberto, querido, ¿cómo estás? No sabes el gusto que tengo conversar contigo. Igualmente, contento de verte. Aquí estamos. Alberto, siempre nos merecemos más, siempre nos merecemos más. Está totalmente de acuerdo, siempre nos merecemos más y creo que en general las autoridades, no los ciudadanos que, por ejemplo, como tú, se dedican a una actividad tan compleja en nuestro país como es la cultura, se esfuerzan. Y lo que da cólera es cuando tus autoridades no se esfuerzan nada, Alberto. Pero bueno, es verdad. ¿No? Es verdad. No se esfuerzan nada. Ahora, Alberto, debo decirte que 50 años de una actividad como teatro en el Perú es heroico. Es heroico. Yo soy de las que empezó a verte en los 80. Me enamoré del teatro contigo. Antes de salir del colegio ya iba al teatro. He visto, no sé, obras como Yepeto Emigrados y otras anteriores. Y éramos de los que nos devolvían la entrada del teatro para volver al día siguiente porque la bomba había apagado, había generado un apagón, ¿no? Y la obra no había terminado. Entonces, mañana vengan para su segundo acto. Y ustedes lo hacían. A veces el público, una vez en el día que me quieras, encendimos velas y el público nos acompañó hasta que vino la luz. Así que sí era parte de todo un proceso complicado, ¿no? Eran años difíciles, más difíciles, porque creo que siempre han sido difíciles, ¿no? Más difíciles porque porque hoy día tenemos la bronca de que hay las condiciones y no las aprovechamos. En esa época no había nada. No había plata, no había teatro, no había no había trabajo, la gente hacía un esfuerzo enorme. ¿Cuál ha sido el mayor reto de ser actor en el Perú durante todos estos años? Seguir. Yo creo que Edgar Saba siempre decía eso: comenzar es fácil, terminar es más fácil todavía, seguir es lo más difícil. Y creo que eso ha sido lo más difícil, pero mira, yo en realidad solo paré, no en esa época donde era tan difícil, sino en la época de la pandemia, ¿no? O sea, el primer año sobre todo, a pesar de que después hice algunas experiencias virtuales, pero es la única vez que he parado. Entonces, creo que eso ha sido lo más importante, ¿no? Seguir trabajando, seguir encontrando siempre alternativas, y siempre hay un público que te sigue. No es la cantidad de público a veces, no por cantidad, sino digamos que porque me gustaría llegar a mucha más gente, pero de todas maneras es muy alentador. Ahora he regresado con varias cosas, pero ahora estoy haciendo este monólogo maravilloso de Juan Villoro, que es Conferencias sobre la lluvia, que ya había hecho virtualmente, y mira, cada noche sentir al público de nuevo es una cosa maravillosa, ¿no? Has dicho una frase que es muy interesante: sentir. Creo que la diferencia entre el teatro y la comunicación audiovisual, cada una tiene su valor, es que la energía que se produce, esto parece esotérico, pero no lo es, la energía que se produce entre el público y el escenario es tan impresionante que a veces uno no entiende que si un actor se para a ensayar en un teatro vacío, aunque no vea nada de lo que tiene al frente, la sensación es totalmente distinta que cuando el teatro está lleno, ¿no? Absolutamente. Sí, creo que tú lo has dicho. Hasta que alguien no lo sienta, o lo sienta, mejor dicho, es bien particular. Y mira, esta obra es una conferencia, entonces mi personaje le está hablando al público, y eso hace que todavía sea más fuerte, y más difícil también, ¿no? Más difícil porque en el teatro existe, que es la cuarta pared, ¿no es cierto? Que es ahí, claro. El público no existe, por eso trabajas acá, porque tienes que mostrar, no solo tienes que mostrar una realidad, sino que no se debe notar que estás actuando, ¿no? Acá no, acá es además sí hay referencias al público, etcétera. Entonces, para mí es la primera vez además que estoy solo en el escenario. No es una experiencia, eso no me fascina porque me encanta del teatro la relación con los demás, pero tiene también lo suyo, ¿no? Pero es maravilloso porque hemos hecho 3 funciones y cada función ha sido totalmente distinta. Yo tengo pendiente. O sea, no ha cambiado la obra, no ha cambiado el texto, pero
el énfasis en ciertas cosas, las reacciones a otras cosas. Es un diálogo constante, inclusive cuando hay cuarta pared. Cuando hay cuarta pared, evidentemente, se supone que nosotros no los debemos oír, pero se siente, ¿no? El silencio tiene una carga muy fuerte, ¿no? Ah, por eso es que los celulares les ponen los nervios de punta, hay que decirlo, porque el teatro requiere un nivel de concentración que eso perturba y te saca, ¿no? Sí, definitivamente sí. Rompe la magia, además, porque es un juego, ¿no? Yo siempre he dicho, en el teatro hay una complicidad porque estás en un allá y un entonces, pero también estás un aquí y un ahora. Entonces, si suena el celular, el allá y el entonces se va al diablo, ¿no? Estamos aquí ahora, punto. Se acabó la magia, ¿no? No, y además el aquí y ahora, encima, perturbador, con un sonido que no viene al caso. Sí, bueno, pero te debo decir que por lo menos este año, que ha sido el regreso, yo siento muchísimo menos la presencia de los celulares. La gente está aprendiendo. No sé si es por falta de costumbre o por educación, pero bueno. Bueno, los hábitos también se adquieren, ¿no? Sí, claro. Y ese era un escenario hasta hace unos años más o menos nuevo, ¿no? De llevar el celular, bueno, unos años, cuando nosotros hablamos de unos años, hablamos de 10 años para atrás, o 20. Claro. O 20. Sí. ¿Tu obra más entrañable, Alberto? Tú sabes que siempre pienso que hay Carmela. Hay Carmela, en realidad, mira, han habido muchas. Tú sabes que siempre hemos hablado de Migrados, que evidentemente está en uno de los primeros lugares de la lista por además haber trabajado con Ricardo. Ay, maravilloso. Pero hay Carmela porque el personaje que hice, que es probablemente el personaje más imperfecto que he tenido que hacer, un tipo que otra gente llamaría mediocre, cobarde. Me encanta por su amor por esta mujer que viene de la muerte y por su capacidad de sobrevivir. No sé, siempre me quedo con él. Y mira que he tenido varios lindos, ¿no? Pero ese me sigue pareciendo el más humano de todos. Además, Ay Carmela sí se estrena en una época en que teníamos el terrorismo hasta las orejas y hablaba de una guerra terrible como es la guerra civil española. A mí me conmovió mucho, recuerdo que me tocó mucho y creo que en ese contexto tomaba además un significado especial, ¿no? Fue impresionante eso porque en realidad nosotros íbamos a hacer otra obra con el grupo de ensayo y bueno, la obra se cayó y apareció este texto que nos gustaba a todos, pero todo el mundo nos decía, no lo hagan porque la guerra civil española es algo muy distante, la gente... Y mira tú, yo me acuerdo de Sara Joffre. Sara siempre era muy ácida, pero entró al camerino, después de verle dijo, por fin ustedes hacen algo que habla de lo que está pasando. Y yo decía, pero esta es una obra sobre la guerra civil, es una obra maravillosa, ¿no? Que creo que es un clásico también, y cayó en el momento exacto, lamentablemente digo, ¿no? Porque uno hubiera querido pensar, no, eso sucedió en otro mundo, en otra época, y eso ya no nos pasa a nosotros, pero ahí está, ¿no? Y esa es la gran... Fue muy fuerte. Esa es la gran magia del teatro, Alberto, porque Shakespeare nos sigue gustando, estremeciendo, a pesar de que habla de unos reyes de hace 4 siglos, ¿no es cierto? Claro. O por ejemplo, un personaje como la nona te traía risas, pero también te traía angustia, porque es el típico personaje que la familia tiene que mantener y ya no le alcanza la plata, todos muy relacionados con nuestra realidad. Y las guerras son las guerras, y las guerras entre hermanos son las guerras entre hermanos, además, ¿no? Exacto. Sí, para mí fue un caso muy claro de eso que sucede en el teatro, que es como, lo que pasa es que como está sucediendo ahí enfrente, y esas personas que están ahí fingiendo ser otras personas, viven en el mismo mundo que tú, pues evidentemente haces una traslación muy fácil, ¿no? O sea, Guerra Civil Española, de acuerdo, pero estos dos actores, cuando salen van a tener que lidiar con los cochebombas, con los apagones, entonces el público hace esa maravillosa complicidad con el hecho teatral, ¿no? La presencia viva de los actores, porque cuando tú vas a hacer una película te puede suceder, pero mucho menos porque las personas que están haciendo o hicieron la película de repente ya ni siquiera existen, ¿no? Pero en el teatro hay esa presencia que lo vuelve todo inmediatamente cercano. Yo siempre digo que si el cine te hace llorar, agárrate porque el teatro te hace recontra llorar. Sí, pues, es verdad. Es verdad. Yo lloro el doble, así como con ahogo. Sí. Es que sí, es verdad, porque es como mucho más intenso, ¿no? Mucho más intenso. El cine, claro, maravilloso, pero en el teatro sí, a mí me pasa lo mismo. Me conmueve mucho más, me impresiona mucho más que el cine, a pesar de que el cine es fantástico, ¿no? En 50 años, ¿qué no ha cambiado del teatro, Alberto, que te gustaría que ya estuviera resuelto? 2 cosas. Una es una política cultural sensata, ¿no? No la ha habido.
no, la sigue sin haber, siento yo. O sea, todavía se piensa que es solamente un problema de subvenciones, cuando podría, por ejemplo, pensarse en un circuito en el interior del país para que las obras vengan y vayan. Yo acabo de este año dirigir una obra en Arequipa con el grupo Arteseni, que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Y yo quisiera que la obra viniera aquí y de repente pues obras de acá fueran para allá. Eso por un lado, y creo que lo que no ha cambiado todavía creo que todavía no hemos conseguido, y creo que esa es la tarea pendiente siempre, formar un público constante, ¿no? El público es muy cambiante, ¿no? No hay, digamos, un público... Mira que en los años 80 tú sentías que había un público, mucho más pequeño, pero más constante, ¿no? Ahora es muy distinto. Entonces creo que una de las cosas más importantes es lograr que el teatro se vuelva una alternativa para las personas, como el cine o la televisión. Yo sé que es difícil, pero ¿no? Que tú pienses, mira, este fin de semana puedo ir al teatro y no parezca una cosa tan distante, ¿no? No, creo que además en los 80 era casi como un acto de protesta, ¿no? O sea, cuando te metías al Teatro Larco, me parece que era el que estaba ahí, Larco, ya no está más, lamentablemente, sí. ¿No? Y el Teatro Larco era como, ojalá que la bomba no caiga acá, ¿no? Porque nos reventaba todo alrededor, ¿no? Reventaba Tarata, sí, reventaba el ILD, en fin. Estabas como en el meollo, en cualquier lugar en Lima podía pasar en realidad. Sí. En el Teatro Municipal, en el Teatro... el Teatro Segura, que no sé por qué cerró, un teatro hermosísimo, ¿no? Qué daño. Bueno, ya lo abrieron, felizmente, y está lindo. Qué bueno. Bueno, entonces, lo celebramos. Próxima parada. Y con esta reflexión quiero que me ayudes, Alberto. Hay una subestimación de la capacidad de las personas de disfrutar de determinadas cosas. Yo he experimentado en estos años que cuando tú le llevas a las personas que viven al día, que no tienen plata, pues, para gastar... Sí. No digo que todo tiene que ser gratis, pero una obra que puede ser ballet, cuando les das entrada gratis a los museos, está repleto, Alberto, repleto. Sí, y lo que pasa es que el teatro requiere una educación, o sea, requiere... Una vez que te sientas a ver una obra de teatro es como la primera vez que descubres que un libro puede ser interesante. Vuelves y vuelves y vuelves, pero si nunca tienes la experiencia, Alberto, ¿cómo? No, mira, es fundamental. Nosotros participé en un proyecto del Gran Teatro Nacional de la formación de públicos, hicimos una obra sobre Shakespeare para adolescentes, fue una experiencia maravillosa, y el último día, un domingo, abrimos el teatro enorme a quien quisiera venir. Era gratis. Y al final teníamos conversatorios con la gente, y mira, había por lo menos un 40% del público que nunca había visto teatro. Claro. Y fue una experiencia, ¿no? Porque la conversación era ¿por qué no vamos al teatro? ¿Por qué el teatro? Entonces, claro, siempre la gente dice es muy caro, cosa que no es totalmente cierta. Pero creo que esa es la sensación de que es algo distante por años de historia también, ¿no? Bueno, es que sí es caro para determinado grupo social, ¿no es cierto? Pero tú puedes encontrar, mira, los días populares te cuestan como el cine, ¿eh? De acuerdo. Ahora, yo, por ejemplo, te cuento un caso que me conmovió profundamente y que lo quiero traer a colación. Un día estaba parada en el Teatro La Plaza para ir a ver una obra, por lo cual, una buena obra, probablemente de esas complejas que se ponen cada cierto tiempo. Recuerdo que una obra como dura. Y en la cola alguien me saluda. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Estaba más o menos acostumbrada a que me salude gente que no conozco. Saludé, por supuesto. Y me dice, ¿cuándo va por La Gloria, señora Patricia? Y me doy cuenta que no lo había reconocido, que era el mozo que me atendía en La Gloria cada vez que iba, que es un restaurante en Miraflores, y que, claro, como estaba fuera de contexto y porque tengo que recordar muchas caras, no lo había reconocido. Entonces lo saludé, le di un abrazo y le digo, ¿has venido al teatro? Sí, me dice, señora, yo vengo al teatro cada vez que estrenan una obra, después de ver Toc Toc, y vengo a todas las obras que puedo, los lunes, que son mi único día de descanso, y mi señora se molesta porque no le hace caso, no sé qué, vivía el señor en Puente Piedra. Y salió feliz de la obra. Por suerte, además, estábamos sentados muy cerca. Y le conté a Juan Carlos Fischer, y Juan Carlos fue a visitarlo a La Gloria y eventualmente le regalé entradas y se hicieron una amistad. Y yo pensaba, si este hombre no hubiera tenido la oportunidad de ver teatro, me dijo, fue la primera vez que vi teatro y era una persona de más de 40 años y nunca más dejó de ir, nunca más, sí. ¿no? Y era una persona para la cual esa entrada le costaba mucho más que para muchísima gente que está sentada en su casa, que es un gasto menor, ¿no? Mira, sí, yo creo que
Sucede muchísimo, ¿eh? Muchísimo, Sucede, sí. el teatro te engancha, ¿no? Es una cosa que tiene esa fuerza, digamos, ¿no? Ese poder, ¿no? Sí, yo hasta cuando no tenía con quién dejar a mi hijo de 3 años, lo cargaba, lo llevaba y ya está, y le daba un biberón para que durmiera porque era perfecto, se quedaba dormido la hora y media. Buenísimo. Buenísimo, claro que sí, nunca hay una excusa, ninguna excusa es suficiente para quedarte fuera del teatro. ¿No te gustan los homenajes, Alberto, como buena persona que trabaja siempre de cara al público? Pero algo habrá, ¿no? Un brindis por lo menos. ¿Cómo vamos a celebrar esos 50 años? Ha habido, pero creo que, mira, la mejor manera de celebrarlo es yendo al teatro, ¿no? Yo creo que la mayor celebración para mí es estar en el escenario y compartir esta obra con el público. Así que si quieren acompañarme en la celebración, vengan a ver la obra. Bueno, yo voy a comprar de todas maneras mi entrada. Iba a ir este fin de semana, pero me fui a ver el Teatro Británico porque tenía miedo que la sacaran y vi que tú todavía tenías más fechas. Así que dije, vamos ahí calibrando el tiempo. Yo solo te cuento rapidito que a mí no sé por qué me pasa, te juro que cuando vaya a la hora no te va a pasar, pero cada vez que me pasa, he ido varias horas en que te he visto bloopers, por ejemplo. Una vez te caíste con Ricardo en Emigrados encima de la cama y la cama se rompió y les entró ataque de risa, ¿no? Bueno, a mí me entró ataque, fue terrible porque en realidad el Ricardo en la obra me tiraba encima de la cama y en una función la cama se rompió y a mí me dio un ataque de risa terrible y tú sabes que Ricardo era muy recto con esas cosas. Sí. Me acuerdo que me tenía que sacudir como el personaje y me sacudió mucho más fuerte y ahí caí el telón. Y me dijo, un actor nunca se ríe en el escenario. Tú sabes que nunca más me he vuelto a reír. Ay, ¿qué tal? ¿Qué interesa? Porque yo no puedo... Acá me he reído a carcajadas 20 veces. No, pésimo, ¿no? Pésimo. Pero una vez con Ricardo era muy recto en ese sentido. Sí, una vez Ricardo, no sé qué le pasó en una función y le dio risa y se sentía pésimo y me pedía disculpas. Y le decía, maestro, pero imagínate, nos pasa a todos, ¿no? No, es tremendo. Uno no está inmune a eso, es terrible. Claro. Nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Y en otro que te fui a ver en La Nona, a Charo Erastegui, que tenía que abrir un caño, no se le cerraba el caño. Y yo la veía que daba vueltas y daba vueltas. Es tremendo. Sí, es que siempre pasa. Es que eso es... No? Es que lo que nos pasa a nosotros como actores y actrices de teatro es que tú no sabes qué va a pasar en la función. Así es. De verdad. Y es parte del encanto. Puede pasar lo que tú mencionas, puede pasar algo con el público, y entonces cada noche es nuevo, es todo nuevo, porque es otro público, pero también porque no sabes qué va a pasar. No, y además nadie lo nota. Lo que pasa es que yo era como chancón, a veces iba a ver 2 veces la obra, en fin. A Alberto y a mí nos une una profunda admiración y un profundo respeto por Ricardo Blume, que fue su maestro y fue... para mí, un maestro en muchos sentidos, así que y me inculcó el amor por el teatro, así que cada vez que tú pones una obra y yo la voy a ver, considero que estamos haciéndole un homenaje a Alberto. Sí, claro, yo también pienso en eso todo el tiempo. Muchísimas gracias. Tuve la enorme fortuna, además, de poder hacer varias temporadas, pues hicimos 4 Emigrados con él, imagínate, eso fue una gloria, ¿no? Poder estar con él en el escenario, porque aprendías más todavía, y era un placer, además, porque era un gran compañero. Sí, de escena, era realmente un gran compañero. Y ustedes tenían una química muy, muy rica, muy especial. Otra vez, en un momento en que los peruanos salían del Perú con una mano atrás y otra adelante, desesperados para conseguir algo en otros países, y todos los que se quedaban tenían un familiar fuera, y ustedes ponen una obra, aparentemente que queda en otro lugar, en otro tiempo, y que salías hecho puré, ¿no? Sí, claro. De la experiencia. Sí. Es que eso pasa, también la hicimos en realidad porque nos gustaba la obra y porque Ricardo la quería hacer particularmente, yo feliz, imagínate, pero cuando la empezamos a hacer nos dimos cuenta que estábamos hablando, eso pasa siempre, acabas hablando de lo que tienes inmediatamente cerca sin que eso parezca evidente al comienzo, ¿no? Así es. Y vamos, Alberto, somos un país en el que a la gente le gusta ver representaciones artísticas. La cantidad de espectáculos de folclore, mira, hasta los cómicos ambulantes, la cantidad de gente que se para a mirar oferta de mayor o menor calidad en las calles, da cuenta de un público que le gusta. Ahí hay una política cultural que desarrollar para unir el interés con la oferta. Pero para eso se necesita impulso y se necesitan ganas de los que no se han dado cuenta que merecemos más, o no le da la gana de ver que merecemos más.
Agradecimiento, Eso es verdad. agradecimiento profundo, Alberto, por tu trabajo, Gracias por a tu ti. dedicación, por conmovernos todas y cada una de las veces que nos vamos a sentar en esas butacas para ver las maravillas que haces en un escenario. Muchísimas gracias, Sensei. Muchas gracias, Patricia, de verdad. Que tengas un muy buen día. Nos vemos en Igualmente. nos vemos en el teatro, te prometo.